Ser podcast. ...17 de diciembre, año 2021. Un hombre que se hace llamar Carlos acaba de huir de una casa del centro de Bilbao. Huye porque después de quedar con otro varón a través de una aplicación de citas, el encuentro no ha ido según lo esperado. Quedaron en casa de la persona que había conocido Carlos. Se sentaron en el sofá y empezaron tomando café hasta que la conversación se fue animando y dio paso a algo más. En ese momento, Carlos intenta estrangularle. Tras forcejear y no conseguirlo, Carlos huye de la casa. Con las prisas, se dejó una mochila que contenía 2 pistas que luego serían clave: su documentación y éxtasis líquido. Esta es una historia que mezcla asesinatos en serie, una comunidad LGTBIQ+ aterrorizada, estrangulamientos y aplicaciones de citas. Y sucedió aquí, en Bilbao. Pero no siente ni un tipo de empatía. Por eso mismo me entregué, porque la mayor parte de las personas con un perfil psicopático pagan por lo que he hecho, no por lo que no he hecho. No están en la cárcel, están ahí fuera. Egunon, hola. Egunon, ¿qué tal? Isa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, muy bien. Buenos días, ¿qué tal, Leas? ¿Qué tal, nos escucháis bien? Perfecto. Bien. Yo por aquí todo bien. Sucedió aquí es un podcast en el que recorremos algunos de los casos más destacados de la crónica de sucesos de los últimos años en España. True Crime con la investigación de toda la red de emisoras de la cadena SER. Un despliegue de periodistas por todo el territorio para conocer esos casos que durante semanas, meses e incluso años nos marcaron a todos. Pero bueno, bien. ¿Tenéis buen día o qué? Hoy está un poco más nublado. Este primer episodio nos lleva hasta Bilbao y quién mejor para conocer esta historia que Isabel León, directora de contenidos de la cadena SER en Euskadi. ¿Qué hace un diazo? Pues nos iremos a Bilbao. Isabel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hemos empezado esta historia en diciembre de 2021, pero en realidad hay que remontarse al 28 de abril de ese mismo año y un asesinato. Es viernes, sí. Quien luego será la primera víctima manda unos días antes una foto a un amigo comentando que acaba de conocer a un chico y le dice que estaba empezando una relación con él. Él era Carlos, días después lo asesina. La dificultad más importante en este caso es que no había ningún tipo de indicio de criminalidad. Es decir, mi nombre es Joseba Erkoreka Mendizábal, soy el jefe de homicidios de la territorial de Vizcaya de la Ertzaintza. Y bueno, llevo en ese cometido ya una serie de años y no había, por parte del médico forense, no detectó marcas o hechos que indicasen que había habido una fuerza para acabar con la vida de la persona, lo cual era muy difícil. Lo segundo era que eran personas normales que fallecían de forma natural. Entonces ese es el mayor problema que tuvimos. El 28 de julio aparece un nuevo cadáver. Por ahora, todo hace indicar que son casos aislados y la policía no establece ninguna relación o patrón que hiciese pensar en el mismo asesino. De hecho, lo que nos dicen fuentes de la Ertzaintza es que hasta mayo de 2022 no son capaces de relacionar todas estas muertes entre sí. Pero no nos adelantemos en el tiempo. Estamos en julio de 2021 y esta vez Carlos deja un rastro. Después de matar a la víctima, recarga su teléfono con la cuenta del asesinado y vende un reloj de alta gama. Para ese momento, Carlos se siente impune. Para que entendamos mejor cómo pueden ser este tipo de personas, hemos hablado con César San Juan, es doctor en psicología criminal en la Universidad del País Vasco. Es uno de los indicadores, por decirlo así, de esa personalidad psicopática. Contemplemos por un momento la posibilidad de que este individuo no quisiera asesinar, no buscara eso, sino que simplemente utilizó ese modus operandi, que era bastante pulcro, con una dosis de éxtasis líquido y negligentemente se pasó en la dosis y lo mata. Claro, lógicamente una persona que solo pretende robar, hacerse con el dinero de otra persona, pero no tiene una personalidad asesina, pues esto le causa una verdadera desestructuración y conmoción, lógicamente. Y pues tiene 2 opciones: o confesar, entregarse, o simplemente dejar de hacerlo ante lo que ha causado, ante el temor también de ser descubierto por haber matado a una persona. Sin embargo, no. Sin embargo, este individuo sigue actuando.
Cualquier asesino, por muy cuidadoso que sea, acaba cometiendo errores. Sí, y por eso usa una tarjeta de la víctima para comprar tabaco, pizzas y hamburguesas. Este detalle, que no parece nada del otro mundo, levantó las sospechas de la policía, porque estas compras no coinciden con el estilo de vida del fallecido. En septiembre comienza el horror. Casi 2 muertos al mes. El 11 se halla el cadáver de Koldo Martínez, concejal del Elkarrekin Podemos, en el pueblo de Berango, a 15 kilómetros de Bilbao, aunque la policía sospecha que Koldo llevaría muerto desde el día 2. Nuestro grupo es un grupo reducido, es muy especializado, pero en este caso, como la unidad también participó y también participaron en diversas partes de la España, y trabajamos también codo a codo con el médico forense, el cual supuso también un cambio en cómo se abordaban estos casos. Cambiaron el protocolo para hacerlo más minucioso. La policía ha creado un grupo de entre 15 y 20 personas investigando estos asesinatos, pero todavía los investigan de manera independiente. En este caso, la víctima tiene memorizado el teléfono de Carlos. Se sabe que tras asesinarle, vende su móvil a un amigo y le regala una pulsera tipo esclava a su exnovia. Bueno, él le gusta vivir bien. Le gusta vivir bien y en eso se gastaba el dinero, en regalos y en esto, en ropa, en vivir bien, vamos. 9 días después, el 20 de septiembre, aparece muerto otro hombre que lleva sin vida al menos 5 días. Carlos, días después, vende su teléfono en Murcia. El 6 de octubre se encuentra un hombre sin vida en el centro de Bilbao y 2 transferencias de 3.000 euros a la cuenta de Carlos. Para entonces, la policía aún no ha conseguido relacionar todas estas muertes con el mismo asesino. Carlos sigue quedando con hombres a través de aplicaciones de citas, sabiéndose intocable. El centro de Bilbao es su tablero de juego. Su última víctima se produce el 17 de octubre de 2021. Es con esa muerte, cuando esta persona fallece, se le dan circunstancias normales de fallecimiento, no se ve nada en el levantamiento del cadáver. La Ertzaintza hace el atestado correspondiente, el médico forense no encuentra nada anómalo. Es justo al día siguiente, o al de 2 días, cuando se interpone una denuncia por parte del hermano del fallecido, en el cual dicen que le han producido una serie de extracciones de dinero, cuando ya, en teoría, ya estaba fallecido su hermano. Es ese hecho el que lleva a la Ertzaintza a investigar una posible estafa. Josu, 43 años, profesor de piano, vive en el casco viejo de Bilbao. El cuerpo no presenta signos de violencia y los análisis de tóxicos no arrojan resultado positivo. Para la policía y los forenses se considera una muerte súbita, pero sus familiares detectan que se han extraído 8.000 euros de sus cuentas corrientes. El asesinato de Josu es el que hace saltar las alarmas y conecta el resto de muertes. El caso mediático que hace que la Ertzaintza se ponga en alerta máxima. Nosotros, cuando tenemos conocimiento de la orden del juzgado, comenzamos la investigación, vemos la denuncia que se ha interpuesto por la extracción de dinero, vemos las circunstancias concurrentes cuando ha sucedido los hechos y lo atamos con el primer intento de homicidio, la tentativa de homicidio que se produce por parte de esta persona. La persona que se había liberado, que había conseguido liberarse del homicida, nos da una serie de información que son patrones comunes con la información que nosotros tenemos del homicidio que estamos investigando. Decía Erkoreka, el jefe del grupo de homicidios de la Ertzaintza en Vizcaya, que en ese punto de la investigación el trabajo con los forenses es constante. Sí, por eso decidimos irnos hasta allí, hasta el Instituto Vasco de Medicina Legal en Bilbao. El origen de esta investigación criminal radica en una persona que ya no está viva, que falleció hace unos meses antes incluso de conocer la condena por la muerte de su hermano. Todo empezó aquí, en el Instituto Anatómico Forense de Bilbao. El médico forense que realiza la autopsia llama a la familia y la familia, cuando recibe la notificación, concierta una entrevista con el compañero forense y le comunica que le parece curioso que haya habido movimientos en la cartilla con salida de ciertas cantidades. Quien nos lo cuenta es miembro de este equipo, el forense José Luis Cárdenas, que reconoce que es entonces cuando avisan al responsable de la investigación policial. La sospecha del hermano del fallecido se confirma. Estamos pensando en que ha habido una persona, ha habido un agente externo que ha podido actuar. Entonces, esto no concuerda con los datos inicialmente de la autopsia. Se hace una revisión teniendo en cuenta que esa autopsia inicial será determinante después y volveremos a ella por el escenario, por el perfil de la persona fallecida, por la causa de muerte inicialmente natural. Es una posición de lo más natural. Digamos natural,
no llama la atención. El médico forense que interviene, que realiza el levantamiento, lo que hace es un examen del lugar, que es lo más importante, el examen del lugar, ver que haya alteración, que haya un acto violento en el lugar, que haya habido una movilización, que haya habido algo que altere el mobiliario, no ve nada extraño y pasa a estudiar el cadáver. El cadáver no presenta lesiones, signos externos, está vestido, el pantalón creo que estaba desabrochado, pero no hay ningún dato externamente, una pequeña erosión que presenta en la cara lateral externa del cuello. Y la verdad es que no hay lesiones en ese momento que planteen o que supongan o que hagan sospechar al médico forense sobre una etiología violenta. Esa es la foto inicial, autopsia inicial a la que recurriremos al final. Estamos en el proceso de revisión ya y eso supone solicitar un segundo informe toxicológico más profundo y volver a analizar los órganos del fallecido. Primer dato. En una segunda revisión aparecen trazas de una sustancia, el GHB, que es una sustancia, es un depresor, el gamma hidroxibutírico, que es una sustancia relacionada con la escopolamina, es un anestésico potente, es un sedante y que se utiliza en diferentes ámbitos dentro de la medicina. Un sedante que tiene un problema. Este tipo de sustancia puede ser producida por el propio organismo. El propio cerebro puede producirla, tiene una serie de producción que está relacionada con el placer, está relacionada con el funcionamiento y con el metabolismo cerebral, y ahí tenemos la duda. Esta sustancia, estas pequeñas cantidades que se encuentran ahí en el límite, ¿es endógeno o es exógeno? Y se quedan en la hipótesis, así lo van a trasladar después al juez. La cantidad es poca, pero también es cierto que el GHB desaparece muy pronto de la sangre. La sumisión química es su principal sospecha. ¿Para qué? Entra en escena la Archancha de nuevo, el robo o el asesinato sin rastro, sin huellas, porque una vez anestesiado, la asfixia es sencilla, de ahí que pregunten por el mataleón. La cuestión es cómo se puede plantear, y cómo se puede plantear de ninguna manera. O sea, una asfixia por sofocación, una asfixia mecánica, si ha habido una manipulación de algún tipo, ha habido una presión, suele dejar lesiones. En este caso en particular, no vemos lesiones. Hay una pequeña lesión ahí en la cara lateral externa del cuello, pero no entendemos que sea suficiente. La hipótesis del mataleón surge a posteriori, y si es verdad que es una técnica que está descrita en la historia de la medicina forense como una técnica de estrangulación con el antebrazo. O sea, la utilización de uno de los brazos con la flexión del codo rodeando el cuello, y esa técnica, y luego utilizando la otra mano para hacer más presión. Esta técnica de mataleón sí está descrita en la historia, que es una técnica que no deja lesiones, o estas son mínimas. Curiosamente, pues en este caso en particular es a donde llegamos por exclusión a ello. Pero un momento. Hagamos una pequeña recapitulación de lo que sabemos hasta ahora. El 28 de abril de 2021 aparece en Bilbao el cadáver de un hombre sin signos de violencia. El 17 de octubre de ese mismo año se produce la última de una serie de muertes que dejó un reguero de 5 asesinatos. Mismos perfiles y muertes similares. Hombres de mediana edad que viven solos, que usan aplicaciones de citas para quedar con otros hombres y que, aparentemente, fallecen de muerte natural. Pero hay un detalle. Hay movimientos de dinero desde las cuentas de los asesinados a la cuenta de un mismo hombre, Carlos. Yo creo que él querría un determinado nivel adquisitivo que igual no lo lograba así, y veía que tenía otras posibilidades y que fueron a más y sus posibilidades económicas aumentaban mucho. Y el perfil de las víctimas está muy claro. Varones de entre 43 y 77 años, solteros, gays, aunque no fuera público, que vivan solos y que no tengan mascota que pueda alertar de lo que sucedía dentro de la casa. Aquí la cosa es ¿por qué? ¿En razón a qué se selecciona esta víctima? Quien habla es Saúl Castro, abogado y parte del colectivo Gay2, la asociación de gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales del País Vasco, que se personó como acusación popular en este caso. Que creo que es bastante claro. Sería distinto si el investigado, pues imagínate, se hubiera disfrazado de butanero o del gas o de electricista, hubiera llamado al timbre, correos o el del gas, tengo que subir a hacer la revisión,
y aprovechando, por ejemplo, ese disfraz, hubiera conseguido acceso a la casa y ahí hubiera cometido el delito, independiente, pues, surge y esa es la estrategia que ha seguido. Es muy distinto a hacerte un perfil en una red de contactos solo para hombres que tienen sexo con hombres, donde se sabe y se presupone que todas las personas de allí tienen una sexualidad que no es la heterosexual. Generar engaño a la víctima, incluso llegar a tener sexo con la víctima en algunas ocasiones previas. Y posteriormente garantizar que, por la manera en la que se produce el relacionamiento entre personas LGTBI en esos contextos, acceder, bajo esa falsa presunción de tener relaciones sexuales, al domicilio de la víctima para cometer este delito. Porque ahí, si tú eliminas la característica protegida de la víctima, esa víctima no habría sido seleccionada. Y solo el único hilo conductor entre todas las posibles víctimas que se seleccionaron era su orientación sexual. Por tanto, ahí sí que creemos que se puede tener por acreditada la concurrencia de esta agravante. Hasta el momento sabemos que ha habido varias muertes e intentos de asesinato en Bilbao y alrededores, que todo apunta a Carlos, pero ¿quién era Carlos? Pues Carlos es un colombiano nacido en Cali, tenía 24 años cuando llega a Bilbao en 2019. Su historia es la de un joven presuntamente abandonado por su madre cuando tenía 9. Es padre de 3 hijos, 2 de ellos en Colombia y 1 en Euskadi, y que emigró a Europa para buscar una vida mejor. Bueno, un chico normal, un chico que la mirada a mí nunca me ha dicho que me está engañando, porque además yo le sometí a muchas pruebas dentro de mi experiencia. Soy Jorge Romero y Rebaso, soy letrado colegiado en Vizcaya, ejerzo mi profesión desde hace 25 años y para probarle, entre comillas, y valga la redundancia, y saber o cerciorarme de si me estaba mintiendo, porque al final si a mí alguien me miente, a un cliente me miente, le voy a decir, esto es como ir al médico, ¿no? Al final si al médico le mientes y te duele la rodilla o no te duele y el médico ve que te duele, que tienes una lesión y dice, ¿para qué vienes aquí? ¿No? Pues lo mismo él. O sea, al final yo lo que he visto es que no me está mintiendo. Y eso es para mí lo más importante. Es un chico que tenía un problema en su día, pues un poquito, una vida un poco disoluta, pero de ahí a delinquir y a ser un asesino en serie, pues dista muchísimo, ¿no? Antes de llegar a Bilbao, Carlos viaja hasta Bruselas para encontrar trabajo. Allí vivía su mejor amigo, un modelo de fotografía homosexual, según confesó Carlos posteriormente a la policía. Su abogado reconocía una vida disoluta, dice, pero ¿cómo se pasa de eso a supuestamente cometer asesinatos? No se trata tampoco de un asesino convencional. Lógicamente se trata de una persona que ha asesinado varias veces, es decir, sin escrúpulos y sin importarle la vida de los demás, de tal manera que cabe suponer que se trate de un individuo que efectivamente, aunque no se trate de un asesino en serie, pues tiene unos evidentes rasgos psicopáticos, ¿no? El hecho de no mostrar arrepentimiento o sentimiento de culpa, el hecho de no mostrar ningún tipo de piedad por sus víctimas, pues y que sea capaz de matar con el único objetivo de hacerse con dinero, pues realmente nos sitúa ante un individuo sin escrúpulos y con un claro perfil psicopático. Hay perfiles psicopáticos que tienen una pulsión asesina y que lógicamente pues causan mucha alarma social y son muy preocupantes, pero realmente este porcentaje es ínfimo. Quiero decir que la mayor parte de las personas con un perfil psicopático, la mayor parte, no están en la cárcel, están ahí fuera. Está claro que la aventura belga no funciona porque Carlos llega a Euskadi. Meses después viaja hasta Bilbao en autobús para probar mejor suerte en la capital vizcaína. Allí, aunque intenta solicitar asilo en un par de ocasiones, tiene que buscarse la vida. Primero, como trabajador en un Carrefour del barrio de Achuri, que compagina con otro trabajo como repartidor de globo. Aunque según hemos podido saber por investigaciones posteriores de la Ertzaintza, ocupa las mañanas en apuestas online. El trabajo en el supermercado no termina de funcionar y Carlos pronto descubre algo más rentable: quedar con hombres a través de aplicaciones de citas, robarles, drogarles, dinero rápido. Es un individuo que a sus víctimas no las ve como personas, son meros objetos que puede destruir con el único fin de conseguir su propósito. Es muy difícil ponerse... Claro, cuando yo cuento esto, a la gente normal, a la gente de bien, ¿no?, por decirlo así, nos resulta muy difícil ponerlos en la mente de un individuo que los otros, las personas que ve, no son considerados como cosas, como muñecos. Carlos acabaría reconociendo en el juicio, años después, esos cargos de robo, pero en 2021 la policía aún no lo sabía. Y su defensa lo niega. Pues mira, a mí me dijo una cosa
que le salió y que siempre la digo y la seguiré diciendo, ¿no? A mí que me condenen o me juzguen por lo que he hecho. Es decir, si yo saco dinero, una tarjeta que no es mía, que me condenen por eso. Si yo compro un ordenador o vendo un ordenador que no es mío, que me condenen por eso, por supuesto. Nadie ha dicho que sea un angelito. Es más, nosotros admitimos esos delitos porque era su papel, su función o lo que él hacía y que nunca ha negado. Pero hombre, que no me condenen por matar a nadie, ¿no? Esa es un poco la idea, que me condenen o que me juzguen por lo que he hecho, no por lo que no he hecho. Para ese momento, toda esa serie de muertes sembraron el pánico entre la comunidad LGTBQ+ de Bilbao. Esas personas que nosotros denominamos perfiles de psicópatas integrados son personas a los que identificamos muy difícilmente, o a veces es difícil identificarlos, en el sentido de que son manipuladores, son personas que engañan. Entonces, muchas veces para sus víctimas, que son la gente que los rodea, sus compañeros de trabajo, sus familiares, para sus víctimas, es decir, para la gente que es víctima de estas personas, no son conscientes de que están siendo de alguna forma neutralizadas, fagocitadas, anuladas por estos perfiles, ¿no? Estamos a mediados de 2022, la Ertzaintza sabe quién es y sabe el modus operandi. Lo que no sabe es dónde está. Bien, la línea de investigación la marcó el fallecido en octubre del 2021 y en principio siempre tuvimos claro que el autor podría ser esta persona. Y ya después hicimos un recorrido por todo lo que hizo. Lo que ocurrió con esta persona es que en el intento que hizo en el 2021 huyó y se fue, y entonces seguimos su pista a través de cámaras de extracción de cajeros, incluso del móvil, y supimos que había estado en Murcia. Y después se alojó allí, estuvo en casa de una pareja, estuvo tiempo por allí y después volvió aquí. Entonces sí que teníamos ya bastante claro que podía ser el autor de los hechos. A partir de ese momento, la Ertzaintza comienza a distribuir la imagen de Carlos. Se ha obtenido gracias a que se dejó su cartera en casa del superviviente con quien iniciábamos este episodio. Claro, sabemos que está en Murcia, pero no sabemos dónde está. Entonces lo que intentamos es contactar a través de las diversas policías locales o a través de la Guardia Civil o de los establecimientos en donde ha estado, que son los que nos pueden dar una pista de por dónde se puede mover. Y no lo llegan a localizar, no lo llegan a localizar, vamos. Pero hay una sorpresa. Carlos no es Carlos. Su verdadero nombre es Nelson David Moreno Bolaños. Al principio de este episodio dijimos que Nelson David, que en ese momento era Carlos, había huido de una casa dejándose una mochila con su documentación. Es ahora cuando las investigaciones se unen y la policía puede relacionar que Nelson David sea la misma persona que durante los meses de mayo y octubre de 2021 ha dejado un rastro de al menos 5 muertos en Bilbao. Ese era el patrón que buscamos y analizamos junto con el Instituto Vasco de Medicina Legal y pues procedimos a analizar un montón de fallecidos que tuviesen un poquito ese patrón. Un juzgado de Bilbao ordena su busca y captura en marzo de 2022. Para entonces, Carlos ya ha vuelto a Euskadi y está trabajando como repartidor de pollos para el negocio de la madre de su pareja en la localidad de Irún. Entendemos que al ser extranjero, él con su nombre probablemente o reciba dinero a través de las distintas remesadoras o de dinero. Entonces lo que hacemos es tocar a todas las entidades de este tipo y hasta que una nos da una extracción de dinero que realiza un familiar a su nombre en la localidad de Irún. Hasta que el jueves 5 de mayo de 2022 por la tarde se entrega en la comisaría de Irún. Se entregan los paquetes de Amazon. La entrega de una persona tiene que ser, cuando no sabe que es buscada, es espontánea y de forma natural. Esta persona no se entrega, esta persona, y lo vuelvo a recalcar, no se entrega, es detenida en Irún por la Ertzaintza y en el momento de su detención está con una absoluta tranquilidad, como si fuese usted a hacer la compra hoy mismo. Y lo único que dice a los agentes en ese momento es que se le mire el teléfono. Porque él ya ha limpiado el teléfono,
Ya no tiene ni un contacto ni nada que le pueda relacionar con los hechos y se está tratando pues de quitar responsabilidad diciendo, míreme el teléfono, que yo colaboro con la justicia y le doy el teléfono para que vean que yo no tengo ningún tipo de relación con estas personas ni tengo esa red social. Pero eso ya es demasiado tarde, amigo. Nelson David Moreno Bolaños, que se hacía pasar por Carlos, llegó a Bilbao en 2019. Tras dedicarse a ser repartidor y reponedor en un supermercado, en 2021 descubrió que una forma más sencilla de ganar dinero era quedando con hombres a través de aplicaciones de citas, ir a sus casas, estrangularles y hacerse transferencias de dinero desde el móvil de los fallecidos a su propia cuenta bancaria. Su perfil corresponde al de un psicópata y, aunque su defensa dice que sí cometió robos, siempre han negado la autoría de ningún asesinato. Tras huir a Murcia, vuelve a Irún y el 5 de mayo de 2022 se entrega a la Ertzaintza. Más de un año sin que la policía pudiera relacionarle con los casos ni trazar ningún patrón. El 8 de mayo ingresa en prisión provisional y estará allí hasta que comience el primero de los juicios. Se le juzga por el intento de asesinato de la persona con quien empezábamos este episodio. Pues lo que veo es que pues es un chico al que, entre comillas, le han tomado el pelo, ha sido el cabeza de turco de una mini banda de personas que ya sabían lo que hacían y que en cuanto tuvieron algún problema desaparecieron, punto. Y hasta a partir de ahí no se ha querido investigar su paradero. Y la sensación que tengo y sigo teniendo y voy a seguir teniendo siempre es que, bueno, pues que le tocó a este como cabeza de turco. El primer juicio de Nelson será el 14 de mayo de 2023. ¿Cómo lo recuerdo? Pues bueno, recuerdo que nadie se imaginaba que él pudiera contar su versión y la contó y bueno, fue bastante shock, ¿no? Tanto para los magistrados como para la gente que estaba ahí, ¿no? Porque contó la realidad, su versión, la verdad. Era la primera vez que se lo oía a este chico. Nunca se lo había escuchado porque en instrucción no había hablado, pero es que además es significativo que 3 días después de entregarse a la policía, qué casualidad que contó exactamente la misma versión. Pero es que es más, es que él admitió su error, ¿no? Es decir, él admitió que como todo ser humano le puede suceder, pues que cometió un gran error, ¿no? Que fue pues pensar que lo que le contaban otros podía suceder, ¿no? En este juicio afirma que aquel día que ataca a su víctima fue por un impulso, aunque inmediatamente se arrepintió porque él dijo no es así. A ver, fue un juicio que abordamos yo y mi compañera Gema, que también me apoya en estos casos, Gema Gutiérrez Hernández, que abordamos con mucho, no miedo, pero como con mucha conciencia de que era el primer caso. Entonces, en función de cómo saliera, iba a sentar también un poco los precedentes para el resto de procedimientos. Entonces, íbamos, muy preparados para dar lo mejor de nosotras y sabiendo que había como muchas... que estaba en juego la supervivencia del resto de procedimientos o el posible destino del resto de procedimientos. ¿Se reconoce autor de estos hechos? No, señor. Es solamente de las extracciones de dinero y la venta del ordenador. Que desde un principio siempre lo he reconocido. Desde que me entregué, por eso mismo me entregué. Porque iba a pagar por lo que he hecho, no por lo que no he hecho. Por eso me entregué. Esto que escuchamos es al propio Nelson el día del juicio. Ese día solo contesta las preguntas de su abogado. O sea, no me resultó especialmente significativo esos momentos de tensión. ¿Qué pasa? Hombre, que yo saqué cosas que no gustaron y yo hablé de cosas que no gustaron y hice preguntas que no gustaron y bueno, pues hombre, sí hubo esa tensión porque quizás no pensaban que la defensa de Nelson David Moreno Bolaños pudiera tener tanta vehemencia, en el buen sentido vehemencia, o tanta, no me voy a echar un largo, tanta profesionalidad, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo saqué cosas y saqué conclusiones. Durante 30 minutos, Nelson David declara ante el tribunal. Nosotros entendemos que hay una alevosía, porque y lo que determina que haya sido una tentativa de asesinato. Y es lo que defendemos. Eso por un lado, y por otro lado, que la tentativa del asesinato y las posteriores lesiones que se le hacen a la víctima están motivadas por su selección como un hombre que tiene sexo con hombres, es decir, por su orientación sexual. Hasta lo del señor Gonzalo fue que Anthony no estaba ese día y fue que me dijo el maracucho que yo tenía que hacerlo. Por eso pasó lo que pasó con el señor Gonzalo. Vale. Y no hubiera pasado ni siquiera los daños que le hice al señor Gonzalo si no me dejó salir del domicilio. Eso no es lo que estaba preguntando. Lo que pregunto es
si te contaban en algún Pues momento. estoy diciendo que fue qué es lo hasta que el último. hacían arriba. Nunca contaron, nunca. Hasta lo del señor Gonzalo cuando Antonio no estaba presente ese día. ¿Qué te dijeron para explicarte lo que tenías que Nada. hacer? Al señor Decir, Gonzalo. dormirlo un poquitico con el brazo y ya está. Abrazarlo, dormirlo un poquito con el brazo y ya está. Y también con sorpresa, porque ahí fue cuando en el turno de última palabra, el ahora condenado como bueno, por un delito contra la vida, se dirigió directamente a mí y me dedicó palabras diciendo que yo había discriminado, él era bisexual y que yo también estaba yendo en contra del colectivo, algo que es muy inusual. Un investigador no puede dirigirse contra el abogado de una de las partes, que además es solo una persona técnica y que además luego el presidente de la sala le apercibió. Pero sí que fue, bueno, me dio impresión y es como algo que recuerdo de que raro, nunca me había pasado esto en la vida. Nelson David cuenta en el juicio que en el momento de los hechos formaba parte de una banda compuesta por otras 3 personas que se dedicaba a embaucar a las víctimas para extraerles el dinero de sus tarjetas bancarias y repartírselo mediante transferencias automáticas por Bizum. O sea, les nombra. Es más, dice quiénes son, dice dónde les ha conocido, dice qué hacían, dice cómo le aconsejaban a él. Y habla de incluso, además, durante la propia instrucción se ha salido dónde vivían, ¿no?, esas personas. Bueno, a partir de ahí, quiero decir que no ha tenido ningún miedo. Él lo ha contado, lo que no puede, y ha contado lo que sabe. Porque me imagino que eran los que sabían cómo, pues no sé, sabían qué hacían o no querían calentarse, ¿no? El bobo de la trampa fui yo, ¿no? Al último entregarme, ¿para qué? Para nada. ¿Usted considera que fue el...? Pues sí, me considero siendo utilizado, porque vale. Cuando salió toda mi foto en la prensa y yo al ver eso, recién salir del trabajo y ver mi foto, pues joder, pues yo no he hecho nada de esto lo que dicen aquí. ¿Por qué en la declaración que tuviste el 29 de septiembre de 2023, hace 2 años, decidiste no dar todos estos datos que estás dando aquí? Porque creo que mi abogado en ese momento pues no era conveniente, porque se supone que ya estaba zanjada la situación y no había necesidad de dar declaraciones. Él siempre ha alegado que formaba parte, bueno, esto me ocurrió en el juicio que tuve yo con él, que formaba parte de una organización criminal y que él simplemente se limitaba a la extracción del dinero y que por eso lo encontramos en el lugar de los hechos. No se sostiene por ningún lado, no había ni una organización criminal ni no había nada. Él era el que contactaba, él era el que iba donde las víctimas, las asesinaba y se aprovechaba de su parte económica, bien a través de realizar bizums o transferencias bancarias incluso, o a sí mismo, o incluso la utilización de las tarjetas para sacar dinero. 10 meses después, hay sentencia. El 15 de febrero de 2024, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sentenció a 10 años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa por este caso. A aquella sentencia hay que sumarle 2 años y 3 meses por un delito de estafa continuada tras vaciar las cuentas de otra víctima. En junio de 2025 se produce el último juicio por el momento. Un jurado popular lo declaró culpable de asesinar a Josu, el profesor de piano, el 17 de octubre de 2021 en Bilbao. El 19 de noviembre de 2025, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó la pena a 25 años de prisión para Nelson David por el asesinato, robo y estafa de Josu. Además, fija una pena de 2 años y 6 meses de cárcel como autor de un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia. En la actualidad, Nelson David sigue preso en la cárcel de Basauri. Donde, por cierto, Manu, pudimos verlo cuando llevaba apenas unos meses en prisión. Hicimos allí un programa especial desde el patio de la cárcel, un Hoy por Hoy Bilbao Vizcaya, y en ese programa había la posibilidad de que los presos se sentaran a escucharlo, a participar. Fue uno de los que quiso estar, quiso ver el programa como se hacía y quiso escucharlo al completo. Hay que decir que a día de hoy, de las 5 muertes sospechosas por las que se investiga a Nelson, una ha sido ya archivada por falta de pruebas,
Otra será juzgada el 13 de mayo de 2026 por un delito de homicidio. En este caso se trata del presunto asesinato de un hombre de 77 años que se produjo el 5 de octubre de 2021. A la historia de Nelson David todavía le quedan varios capítulos por resolver. ¿Sabremos cuántas personas fueron asesinadas? ¿Qué pasó con los muertos cuya causa fue archivada? ¿Hay más víctimas fuera de Euskadi? ¿Trabajaba solo? Sucedió aquí es un proyecto de Ser Podcast. Me llamo Manu Tomillo y la producción, guión y entrevistas los he realizado junto con Isabel León, de la cadena Ser en Euskadi. El diseño sonoro es de Alejandro Fernández y Roberto García. El diseño de la portada es de Daniel Roses. Puedes escuchar todos los episodios de Sucedió aquí en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast o en tu plataforma de audio favorita.